Me encantan esos iconitos que se mueven. Bueno, me falta una de las chicas que estaba en la reunión anterior y así continuamos. Igual vamos a ir arrancando, ¿eh? Así no nos perdemos nada. Vamos a compartir precisamente ese video que les decía que después también va a estar en el aula, así lo pueden ver, porque ahora lo vamos a ir cortando a cada ratito para ir explicando cositas. Bien, vamos a darle play. Cualquier cosa que no se entienda o que por ahí me preguntan. En realidad estaría bueno que si quieren hacer alguna consulta o alguna pregunta, lo hagan a través con micrófono, porque si me mandan un mensajito por el chat, como estamos con la pantalla grande, no sé si los voy a ver. Arrancamos. Se ve medio feo, pero bueno. Esquema del aparato respiratorio. Las partes fundamentales del aparato respiratorio son vías nasales, faringe, laringe, tráquea, diafragma, ¿Qué pasó? bronquio, bronquiolo, alvéolo. Se me corrió un poquito. Ahí está. Es lo que les decía antes, el alvéolo está rodeado, todo rodeado de vasos sanguíneos y que precisamente ahí es donde va a entrar el dióxido de carbono para que después lo podamos exhalar y es por donde va a ingresar al torrente sanguíneo el oxígeno. Y el pulmón. Las vías respiratorias son el conjunto de conductos que permiten la entrada y salida del aire desde el exterior a los pulmones. Aquí vemos el camino que sigue el aire a través del cuerpo cuando ingresa al mismo. Fosas nasales. Son las dos cavidades comunicadas con el exterior por los... Estas estructuras que vemos acá era lo que ese dibujo feo que hice, son los cornetes, que están precisamente adentro de la nariz. orificios nasales son el lugar por donde penetra el aire hacia los pulmones. Poseen una mucosa nasal encargada de calentar el aire ya que posee gran cantidad de vasos sanguíneos, humedecer el aire, limpiar el aire mediante el mucus y los pelos nasales, identificar los olores por el olfato, la mucosa olfativa. La faringe.
Es un tubo muscular corto que sirve para la conexión entre la boca, las fosas nasales, la tráquea y el esófago, siendo un lugar común para el aparato respiratorio y el aparato digestivo. La faringe también está conectada con el oído a través de la trompa del tráquea, teniendo como función equilibrar la presión del aire entre el oído y la boca. Esto prácticamente nosotros no lo nombramos en el dibujo maravilloso que dice, ya no voy a decir que son feos, porque en realidad hay como una especie de conexión entre el oído y la faringe que va a permitir que el aire que está adentro en el oído medio no se cierre, no se tape, no se vaya. Entonces va a permitir, prácticamente para el sistema respiratorio, esto no tiene demasiada importancia, porque eso tampoco lo nombré. A los dos lados presenta las amígdalas, glándulas de defensa inmunológica frente a los microorganismos. Que es precisamente donde aparece la angina. La laringe es una zona musculosa situada a continuación de la faringe y antes de la tráquea. Comprende la epiglotis, membrana que separa el tubo respiratorio del tubo digestivo cuando se produce la deglución para evitar la entrada de comida Que es la tapita que yo les contaba. en los pulmones. Comprende también las cuerdas vocales formadas por cartílagos y músculos que permiten la fonación. La tráquea es un tubo de unos 13 centímetros que permanece abierto debido a 20 anillos cartilaginosos semicirculares, dejando pasar el aire de forma constante. Sus células forman mucus para limpiar el aire y son ciliadas, de tal forma que su actividad mueve el mucus hacia el exterior para ser expulsado. Eso que dice que son ciliadas, quiere decir que todas las células que forman toda la parte interna tienen como también pelitos, pelitos que se mueven así permanentemente y que obviamente va a barrer precisamente también todo el moco que se va formando en la tráquea y va a permitir precisamente expulsar toda esa suciedad que fue quedando atrapada precisamente ahí en el moco. Los bronquios son las dos ramificaciones de la tráquea, uno hacia cada pulmón. Su estructura es parecida a la de la tráquea. Los bronquiolos son las ramificaciones de los bronquios. El bronquio derecho se divide en 3 bronquiolos y el izquierdo en 2, según los lóbulos de los pulmones. Los bronquiolos se dividen a su vez en otros más pequeños hasta llegar a los sacos alveolares. Anatomía del pulmón. El pulmón está compuesto por los lóbulos pulmonares, los alvéolos pulmonares y las pleuras. Los lóbulos pulmonares son las masas esponjosas y elásticas que forman los pulmones. Aparecen 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. En el pulmón izquierdo, que es un poquito más chiquitito, y tiene nada más que 2 lóbulos en vez de 3, lóbulos básicamente es como una especie de división, funcionalmente no tiene demasiada importancia, pero el pulmón izquierdo tiene 2 y es más chiquitito porque precisamente acá en esta zona se aloja el corazón. Están situados en la caja torácica, formada por las costillas, el esternón, la columna vertebral y el diafragma, que es un músculo cuya contracción permite aumentar el volumen de la cavidad torácica. Los alvéolos pulmonares son diminutos sacos de paredes muy finas rodeados de numerosos capilares sanguíneos donde se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Existen unos 300 millones, lo que permite una gran superficie respiratoria de unos 100 metros cuadrados. Las pleuras son 2 membranas que envuelven los pulmones y que poseen un líquido entre ellas que permite el deslizamiento de los pulmones en la cavidad torácica durante los movimientos respiratorios. Intercambio gaseoso. El aire entra por las fosas nasales, continúa por la tráquea
bronquios y bronquiolos, llegando finalmente a los alvéolos pulmonares. En los alvéolos de los pulmones se produce el intercambio gaseoso, ya que está intensamente vascularizado por las arterias y venas pulmonares procedentes del corazón. La sangre llega pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono al alvéolo. El aire que entra al alvéolo es rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. Por difusión, se mueven los gases desde la zona de mayor concentración a la de menor concentración. El dióxido de carbono de la sangre pasa al alvéolo. El oxígeno del alvéolo pasa a enriquecer la sangre. Tras el intercambio, la sangre va al organismo cargada de oxígeno y sin dióxido de carbono. Y así llegamos al final de este video. Como ven, es muy cortito, como tiene todo ese movimiento y eso es mucho más gráfico que lo que yo puedo dibujar acá. Me pareció muy simple, siendo cortito, que explica muy bien todo. Es muy interesante y obviamente nos va a permitir acercarnos un poquito y conocer precisamente cómo es la anatomía del sistema respiratorio, cuáles son sus diferentes partes. ¿Para qué? Para que obviamente después poder comprender cómo puede afectar cualquier enfermedad, obviamente, del sistema respiratorio en esto que es tan importante, la oxigenación de la sangre. Vamos a hacer un pequeño cuadro con un pequeño resumen de las patologías que pueden ocurrir en el sistema respiratorio y obviamente vamos a empezar desde la nariz, que es la parte obviamente más superior. Entonces, en la nariz, ¿qué patología se puede tener en la nariz? Obviamente, la rinitis. Y la rinitis, obviamente, no es otra cosa que la inflamación de los cornetes, esas estructuras que permitían, obviamente, o empezar a calentar el aire y que se inflaman, y es lo que provoca precisamente la rinitis. Esa rinitis puede ser originada por varias cosas. Puede ser originada por una gripe, puede ser originada por un resfrío común, y también va a estar originada por una alergia. Entonces, obviamente, para poder darle un tratamiento correcto a esa rinitis, en primera instancia se debería conocer básicamente por qué se produjo. Y obviamente eso es lo que vamos a ver, empezar a ver ya la semana que viene. Obviamente más abajo teníamos la garganta, que decíamos la faringe, que era la entrecruzada aerodigestiva. Y que justamente ahí estaban las amígdalas, y que ahí lo más probable que sea la única patología que puede llegar a producirse, y precisamente por inflamación de las amígdalas, es la angina. Y después también vamos a ver que la angina puede ser viral o bacteriana, y que obviamente el tratamiento va a depender de quién cause esa angina, si es un virus o si es una bacteria. Un poco más abajo teníamos la laringe. Y obviamente también acá vamos a tener la conocida laringitis. La laringitis, que obviamente también aparece con disfonía, porque precisamente están afectadas las cuerdas vocales, entonces es
la típica que tenemos fiebre, afonía, que nos cuesta hablar y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de patologías obviamente suele ser viral y también vamos a ver un poco cómo poder tratarla y no recomendar determinadas cosas porque eso es bastante importante. En la tráquea, que es lo que le sigue. En la tráquea, en realidad hay poca patología, prácticamente no hay patología, pero sí es el lugar donde prácticamente, junto con los bronquios, es donde se produce la tos. La tos, porque obviamente ante cualquier proceso que ocurra en la zona de los bronquios y la tráquea, va a haber un aumento de la producción de moco y por lo tanto va a aparecer la tos. Entonces también vamos a ver qué es lo que ocurre con la tos. Después venían los bronquios. Y con los bronquios, acá ya tenemos un poco más de patologías. Dentro de los bronquios vamos a tener obviamente la bronquitis, que la bronquitis puede ser aguda o crónica. Y obviamente, si es aguda, lo más frecuente es que sea por algún germen. En cambio, si es crónica, está dentro de lo que se conoce como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que está en íntima relación con el tabaco. Bronquitis, pero también podemos, otra de las patologías, esta es quizás o sea, bronquitis aguda, mucho más frecuente en la época invernal, bronquitis crónica de todo el año, y después también podemos tener, obviamente, otra patología que también afecta a los bronquios, y es el asma. Fíjense que mucha de la patología respiratoria nos vamos a encontrar que es acá en los bronquios. Y por último, en los bronquiolos sí puede haber bronquiolitis, pero ahí es mucho, mucho más frecuente en niños pequeños, porque en realidad el, o sea, el sistema inmunológico, el sistema respiratorio de los niños pequeños todavía no está maduro del todo, y por lo tanto, puede ocurrir que haya todo este tipo de problemas. Pero de todas formas, no es sumamente frecuente, y debido a la sintomatología de una bronquiolitis, un niño pequeño, meses, un año, con 38, 39 grados de fiebre, a la farmacia no van a venir, van a ir directamente a la guardia. En los pulmones podemos tener la neumonía. Neumonía, palabra que quizás nos acostumbramos bastante ahora a escucharla con el tema del COVID. ¿Se acuerdan de, tuvo una neumonía bilateral? Bueno, la realidad es que la neumonía también, debido a la sintomatología que tiene, mucha tos, fiebre muy alta, suelen ser patologías que se suele consultar con el médico y obviamente va a tener un tratamiento específico que le indicará el médico. Es muy raro que alguien venga a la farmacia precisamente a buscar algún remedio para la bronquitis. Y por último, y ya en el alvéolo, la patología más frecuente que vamos a encontrar, lamentablemente, en el alvéolo es el enfisema. El enfisema también es
parte del EPOC. O sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se va a presentar como una bronquitis crónica o como un enfisema. Obviamente, todo lo que sea EPOC va a estar íntimamente relacionado con el hábito del tabaco. Del tabaco. Obviamente, el EPOC no tiene cura. La única forma de curar el EPOC es con un trasplante. No tiene cura, después obviamente vamos a hablar un poquito sí del tratamiento como para tratar de mejorar un poco la calidad de la vida del paciente, que muchas personas obviamente van a ir a la farmacia a comprar la medicación, pero desde la farmacia tenemos una de las herramientas más importantes para intentar o promover el abandono del uso del tabaco, que es la nicotina que viene en comprimidos o en parches o en chiclets, que seguramente han visto la propaganda en la tele, porque ahora últimamente están haciendo bastante propaganda del nicotinel, que es algo que realmente es muy, pero muy interesante, precisamente para tratar de desaconsejar el uso del tabaco para que no se llegue lamentablemente a este tipo de cosas. Obviamente dentro de lo que es el sistema respiratorio existen otras patologías, pero en las cuales obviamente nadie va a venir a buscar algo a la farmacia para tratar tal o cual cosa. Bien, esto básicamente, como siempre hacemos, es una pequeña introducción de lo que es el sistema respiratorio, un poco de lo que es la anatomía, un poco de qué se ocupa, de qué se ocupan cada una de las partes, y yo viendo que cada una de las partes, cualquiera de las partes que esté obviamente complicada, el problema obviamente va a ser la cantidad de oxígeno que obviamente llega a la sangre. Porque si yo tengo la nariz tapada, no va a ser tan problemático porque obviamente todavía puedo respirar por la boca. Pero obviamente ya en la patología de los bronquios, obviamente la oxigenación que va a recibir la persona va a ser muchísimo, muchísimo menor y obviamente todo eso va a dificultar eh, la, este, ese buen intercambio de gases. ¿Por qué? Porque va a llegar menor cantidad de aire con oxígeno. Perdón. ¿Alguna duda, chicas? Sol no tiene ninguna duda. Buenísimo. Agus, Cami, Agus, me encanta tu pulgarcito. Bueno, como ven, la mayoría de las patologías que vamos a ver acá, resfrío, gripe, congestión nasal, obviamente son cosas que a nosotros seguramente alguna vez nos han pasado. Asma, ya no, ya es un poquito más, no es de todo el mundo, y vamos a ver después que obviamente eso es una patología crónica y que tiene sus características. Y con el EPOC tratar de desaconsejar el no uso del tabaco. Bueno, hoy ya no tenemos nada más por hoy. Ya la semana que viene nos vamos a detener bastante más en las patologías, como para poder ir comprendiendo obviamente todo esto y obviamente tener una, un acercamiento más a la medicación que se utiliza y para poder elegir
la medicación correcta, dependiendo obviamente la situación de cada persona. Bueno, chiquis, espero que hayan disfrutado la semana pasada, que no tuvimos clase, ahora ya volvemos al ruedo de nuevo. Así que a disfrutar de acá al viernes que viene. Que tengan una muy linda semana. Chao, profe.